Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, jueves 17 de octubre, con el tema tamizaje neonatal, a cargo de la doctora Carla Colmenares Rojas, médico pediatra puericultor del área de neonatología del Hospital Belén de Trujillo. Asimismo, también es integrante del Comité de Lactancia Materna y de tamizaje neonatal. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para el registro de asistencia durante la telecapacitación y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Carla Colmenares. Es un privilegio tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida y adelante. La escuchamos, doctora. Gracias, buenas tardes. ¿Se ve? ¿No? Sí, Sí, ya. Bueno, gracias por la sí, presentación. doctora, logramos ver perfectamente y también la escuchamos. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Sí, doctora. Sí, Ya, chévere. la Gracias por la escuchamos. presentación. Ya, médico pediatra por. ¿Sí? ¿Se oye? Ya. Bueno, como ya me presentaron, pues yo soy Pero la doctora. puricultor es riesgo para es puricultor. eh, Claro, como el puricultor que me parece la mejor. ¿Aló? Ya, yo soy la doctora Carla El puricultorio. Colmenares. No, pero mi hermana estuvo ahí con chiquita porque su mamá no la podía cuidar. Les voy a hablar sobre este tamizaje neonatal. El basamento para esta telecapacitación es, por supuesto, la norma técnica de salud de tamizaje neonatal del MINSA. Como ya me presentaron, pues soy médico asistente del Departamento de Neonatología del Hospital Belén, soy miembro del equipo de tamizaje neonatal, soy miembro del equipo de lactancia materna y también de auditoría médica de acá del Hospital Belén. Para mí es un placer estar ahorita con ustedes y espero que pues todos refresquemos conocimiento sobre tamizaje neonatal. Bueno, el tamizaje neonatal sabemos que son procedimientos o pruebas que vamos a aplicar en los recién nacidos con el objeto de identificar oportunamente algunas patologías o enfermedades desde el punto de vista metabólico. En el caso del hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria y la fibrosis quística, hipoacusias congénitas o cataratas congénitas, con el propósito de prevenir discapacidades físicas, mentales o muertes prematuras en el caso de nuestros bebés, ¿ok? Vamos a obtener resultados negativos, que sería lo mejor obtenerlos, ¿verdad? Que todos salieran negativos, pero también podemos obtener resultados sospechosos o resultados indeterminados, ¿sí? Como es una prueba de screening, ¿verdad? O como su mismo nombre lo dice, entonces vamos a obtener estos tipos de resultados. Tenemos que saber que todo resultado sospechoso que se encuentre fuera de los rangos de normalidad que ya están establecidos por el laboratorio responsable y que requiere una segunda muestra o evaluación de un médico especialista según la patología de la que estemos haciendo el screening o el tamizaje. El tamizaje no es una prueba confirmatoria o diagnóstica simplemente, pero sí hace una presunción diagnóstica. Es decir, que nosotros con solamente un tamizaje no vamos a diagnosticar una patología, pero sí vamos a tener una presunción diagnóstica de la misma, ¿sí? El resultado indeterminado es todo aquel resultado muy cerca de valores considerados anormales que se pueden realizar en las primeras 48 horas de vida del bebé y pueden estar afectados por otras variables. Y en estos casos se indica repetir la prueba o la toma de la muestra, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo un flujograma más o menos de cómo se va a realizar el tamizaje, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el tamizaje metabólico es con el fin de detectar enfermedades congénitas y manifestaciones clínicas, ¿verdad? Vamos a ver que podemos determinar desórdenes endocrinos como el hipotiroidismo congénito y la hiperplasia adrenal congénita, desórdenes enzimáticos en el caso de la fibrosis quística y defectos aminoácidos como la fenilcetonuria. En el tamizaje auditivo, pues vamos a detectar o a captar los bebitos que puedan tener sordera
Y en el tamizaje visual, los bebitos que puedan tener alguna opacidad de las estructuras que deberían ser transparentes en el ojito, ¿ok? Se puede detectar la catarata congénita y cualquier otra patología como retinoblastomas, etcétera, ¿ok? Para hacer el tamizaje neonatal, lo primero que se realiza es la captación del paciente, que por supuesto los pacientes son todos los recién nacidos que nazcan en cualquier centro donde se atiendan partos, pueden ser centros privados, centros públicos, inclusive recién nacidos que sean referidos o que hayan nacido en su domicilio, ¿ok? La toma de la muestra que debe estar realizada por un personal capacitado, en el caso del tamizaje metabólico, por licenciadas en enfermería que ya tengan su capacitación para la toma de la muestra. El registro y envío de la muestra, que también se realiza por el mismo personal que toma la muestra. El procesamiento de la muestra se va a realizar en los laboratorios que sean ya los que se hayan determinados para el mismo y la emisión de los resultados, con los seguimientos de los casos indeterminados o sospechosos si fuera necesario. ¿Okay? En el caso del tamizaje auditivo también se puede realizar por personal médico que esté también capacitado, por personal de enfermería también capacitado en el mismo. Y el tamizaje visual igual. ¿Okay? Eso también se puede realizar por personal de enfermería o personal médico que esté capacitado o que tenga el conocimiento para realizar los procedimientos, que no son para nada procedimientos complicados, sino son bien sencillos, que aquí vamos a comentar más o menos cómo se realiza, ¿ok? Empezamos por el tamizaje metabólico. El tamizaje metabólico vamos a contar con las tarjetas de identificación de papel filtro, ¿verdad? Con las lancetas, las gasas, el alcohol, el esparadrapo, los guantes descartables, el portatarjetero, los contenedores de desecho cortante, perdón, y el registro de los datos de las tarjetas en el software, ¿ok? Todo esto es el material que necesitamos para tomar la muestra en el paciente. ¿En qué pacientes vamos a tomar la muestra? Bueno, ya tenemos un cuadrito que nos enseña la norma técnica que nos dice que todos los recién nacidos sanos a término o posttérmino mayores de 37 semanas a partir de las 48 horas de vida. Si su alta es realizada antes de las 48 horas de vida, deberá ser tamizado dentro de la primera semana de vida o en su control de CRED, que puede ser a las 48-72 horas de vida, siempre antes de la primera semana, ¿ok? El recién nacido prematuro de bajo peso, cuando hablamos de bajo peso nos referimos a menos de 2.500 gramos, o con embarazos que nacen por embarazos múltiples, que estén sanos, que sean menores de 37 semanas, por supuesto, estamos hablando de prematuros. Se realiza igual a partir de las 48 horas de vida, pero se retamiza a los 15 días de tomada la primera muestra. ¿Ok? Muy bien. Con respecto a los recién nacidos enfermos o críticos, se realiza a las 48 horas de vida y se retamiza también a los 15 días de tomada la muestra. Y con respecto a los recién nacidos que requieran transfusiones, porque estén en estado crítico, por supuesto, se puede tamizar antes de la transfusión. Si no se hizo el tamizaje antes de la transfusión, se puede hacer 7 días después de la última transfusión, ¿ok? De cualquier transfundido con sangre o cualquier hemocomponente, ¿sí? El procedimiento es un procedimiento sencillo, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer, sin duda alguna, es informar a la madre, padre o el responsable del recién nacido con la suscripción del consentimiento informado para la prueba, la identificación y el registro del recién nacido, la higiene de las manos del examinador y se colocan guantes estériles, se localiza la zona de punción, que la vemos acá coloreada, ¿ok? La zona de punción. Se calienta la zona durante 3 a 5 minutos, se realiza la asepsia de la zona de punción, se hace punción del talón con una lanceta, un movimiento que debe ser rápido y seguro, ¿sí? Se elimina la primera gota de sangre y luego se empiezan a recolectar las muestras. La muestra se tiene que recolectar sin tocar, o sea, sin que el taloncito del bebé toque el papel filtro, ¿ok? Se debe rodear el talón con la mano y punzar en la zona seleccionada, como les había dicho, y es una gota de sangre por cada círculo que está
coloreado en el papel filtro, ¿ok? La gota de sangre debe caer en el centro del círculo sin que se junte con las otras gotas que estén a su lado, ¿ok? Y verificar que una sola gota impregne ambas caras del papel, cuidando que el papel no toque la piel del niño como les había mencionado. Obviamente realizar hemostasia posterior a la recolección de la muestra. No debe hacerse, la punción debe hacerse en una porción lateral, no debe hacerse en la curvatura del talón, no debe hacerse en sitios previamente puncionados porque son zonas potencialmente infectadas, ¿ok? Y finalizado ese procedimiento, el personal debe verificar la calidad de la muestra para determinar si se va a enviar o no la muestra o si se necesita una nueva muestra, ¿sí? Se deben secar las tarjetas que se colocan acá en posición horizontal, como ven, en un tarjetero, temperatura ambiente, aproximadamente unas 4 horas, protegidas de luz, humedad y polvo, ¿ok? No puede haber contacto entre las tarjetas. No deben ser tocados las zonas donde se coloca la sangre en ningún momento deben ser tocados. No deben exponerse al contacto con ninguna sustancia, si no, se debe tomar una nueva muestra y se debe enviar al laboratorio correspondiente dentro de un sobre impermeable que no permita paso de humedad, en un tiempo no mayor de 7 días. Para el envío se tiene que usar un medio de transporte que asegure un manejo adecuado de las muestras en el menor tiempo posible, por supuesto. Pueden haber complicaciones posteriores a la toma de muestras, sí, pero son infrecuentes. Obviamente, si la muestra es tomada de forma adecuada, no deberían haber complicaciones, pero sí pueden haber celulitis, abscesos, hematomas en la zona de punción, osteomielitis, si se punciona áreas que no se deben puncionar, ¿ok? Las características de una muestra bien tomada es la que tienen acá al inicio. Ven que está todo el circulito lleno de sangre. No hay muestras diluidas por hemólisis, no hay coágulos, no hay muestras que se junten gotas de sangre con gotas de sangre o los circulitos. Tampoco se evidencia el círculo vacío por muestra insuficiente, ni se ve rojos así rutilantes porque es una muestra sin secar. Estas son características de muestras que no tienen validez, que deben repetirse. En este caso, en el primer caso, son las muestras bien tomadas, ¿ok? ¿Qué vamos a prevenir a prevenir no sería la palabra, que vamos a tamizar con respecto a la parte metabólica? Pues el hipotiroidismo congénito, que es una enfermedad que se debe a la deficiencia de producción de hormonas tiroideas y que puede afectar sin duda alguna el neurodesarrollo, y es la primera causa prevenible de retardo mental y alteraciones de crecimiento a nivel mundial. Entonces, los resultados que puedan ser indeterminados o sospechosos, se solicitaría una nueva muestra. Y cuando el resultado es positivo, se va a solicitar una muestra nueva de talón, pero a la par se va a solicitar dosaje de TSH, T4 libre y T4 total para su confirmación. Se tiene que iniciar sin duda algún tratamiento con levotiroxina, según nos indica la norma técnica. Acá están las dosis de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses. Pueden evidenciar que la dosis del medicamento va en descenso, ¿ya? Según va incrementándose la edad del bebé, por supuesto. La otra patología es la hiperplasia suprarrenal, que es una enfermedad congénita que se debe a una deficiencia enzimática. Va a causar alteraciones en la síntesis de esteroides y ocasiona alteraciones en el desarrollo de genitales externos y muerte neonatal temprana. La diferenciación diagnóstica de los tipos de hiperplasia suprarrenal, como sabemos, hay tipos. Módulo de un folder ahí. Se realizará por el especialista que evalúe el bebé que se ha captado en el tamizaje, ¿ok? No es parte del procedimiento de tamizaje neonatal diferenciar qué tipo de hiperplasia suprarrenal presenta el paciente. Una vez establecido el diagnóstico, se debe iniciar el tratamiento según lo indicado en la norma técnica, según la etapa del paciente. Acá están los medicamentos y, por supuesto, una vez captado el paciente en el screening, se deben realizar
pruebas ya indicadas por el especialista para hacer un diagnóstico definitivo. La fenilcetonuria es una enfermedad causada por defecto congénito en el metabolismo de la fenilalanina, que también puede ocasionar retardo mental severo, aparte de otros efectos, ¿verdad? Se debe también indicar, se inicia el tratamiento según lo indicado, pero obviamente evaluado ya por el especialista que haga ya el diagnóstico definitivo. Recuerden que en el tamizaje vamos a tener casos sospechosos y esos casos sospechosos se deben evaluar por el especialista para solicitar las pruebas necesarias para dar con el diagnóstico definitivo. En el caso de la fibrosis quística, es una enfermedad ya multisistémica que va a afectar muchos aparatos y sistemas, ¿ok? Que se debe a un defecto genético en los canales de cloro. Entonces ya vamos a tener cuando hay compromiso respiratorio, sin compromiso respiratorio, con compromiso pulmonar, con enfermedad con compromiso pulmonar recurrente y con compromisos pancreáticos, y sus dosis de medicamentos van a ir variando según el tipo de enfermedad, que por supuesto va a ser tipificada una vez que ya se hayan hecho los análisis que correspondan para el diagnóstico definitivo. ¿Okay? Con respecto a la hipoacusia congénita, sabemos que la hipoacusia es la pérdida o disminución de la capacidad auditiva. La falta de detección precoz trae como consecuencias alteraciones en el lenguaje, comunicación y en el aprendizaje de los niños. Es un problema bien importante durante la infancia, ya que el desarrollo intelectual y social del niño está íntimamente ligado a las aferencias auditivas. Es una deficiencia sensorial que tiene mucho potencial discapacitante y minusvalidante, que va a depender en gran medida de lo precoz que se pueda realizar el diagnóstico y se instaure el tratamiento y la rehabilitación. Cuanto más tarde se detecte a lo largo de la etapa prelingüística, peores serán los resultados, ¿okay?, de cualquier intervención terapéutica, y el momento óptimo para la identificación de esta patología es antes de los 6 meses de edad, según ya estudios que se han realizado de forma prospectiva. Las causas pueden ser virales, bacterianas, parasitarias, pueden ser metabólicas, en el caso de hipoxia intrauterina o de hiperbilirrubinemia, causas tóxicas maternas, como por ejemplo uso de sustancias tóxicas como tabaco, alcohol, o medicación ototóxica también. ¿Okay? Para el tamizaje de hipoacusia congénita vamos a necesitar un aparatito de emisiones otoacústicas, que que ven acá es una referencia, ¿ok? Es un aparatito, como ven, es portátil. Las emisiones otoacústicas son energías acústicas que se generan por la cóclea de forma espontánea o en respuesta a un sonido, y que son detectadas en decibeles en el conducto auditivo externo por un micrófono que se le coloca al bebé. ¿Okay? Una de las características es que es bien sencillo el procedimiento, tiene alta especificidad, ¿ok? Y es muy útil porque tiene alta sensibilidad también. No necesita que el paciente esté sedado, no necesita ningún más que el aparatito que les he mostrado acá. Lo puede realizar cualquier personal que esté capacitado y que sepa utilizar el instrumento. Solamente con que el bebito esté tranquilo y en un área con poco ruido, pues se puede realizar. ¿Okay? Para ello vamos a necesitar, por supuesto, historia clínica y examen físico general a cargo del personal de salud que atiende al recién nacido. El examen físico preferencial sería una otoscopía inicial. Se debe realizar en un ambiente con bajo ruido mientras el niño o la niña duerme. No se requiere sedación para la prueba, como ya les había dicho. Y es una prueba súper rápida que va a requerir más o menos algo de 2 minutos para ambos oídos. O sea, en realidad 1 minuto cada oído es suficiente. ¿Okay? El aparatito solamente va a decir pasa o no pasa. Y entonces ahí vamos a usar el flujograma de la norma técnica, ¿verdad? Donde dice que si se realiza la primera autoemisión, si el paciente pasa el examen, ¿verdad? Y
es de alto riesgo, o sea, los riesgos que le mencioné anteriormente, debe realizarse revisión trimestral, ¿ok? Y dentro de esa revisión trimestral se realizan potenciales evocados ya en la consulta con otorrinolaringología. Si no es un paciente de alto riesgo y había pasado su primera autoemisión, es un paciente que se va de alta, se le da información a los padres sobre hitos de audición, habla y lenguaje, identificar y tratar de manera oportuna y efectiva enfermedades del oído medio si el bebito los tuviera, y referir para un monitoreo audiológico infantil si el bebé lo requiere, ¿ok? En un paciente que no pase el examen se realiza una segunda otomisión, ¿verdad? Antes del mes o al mes de realizada la primera, ¿ok? Si lo pasa, está de vía de alta; si no lo pasa, tiene que ir a la consulta con otorrinolaringología, ¿ok? Con respecto a la catarata congénita, sabemos que es una opacidad del cristalino y que puede ser unilateral o bilateral. Es una de las principales causas de ceguera en los recién nacidos y niños. Representa entre el 7.4 y el 15.5% de toda la ceguera infantil, según la Organización Mundial de la Salud, y alrededor de 14 millones de niños padecen de catarata congénita. La causa que puede generarlas pueden ser infecciosas, intrauterinas, irradiación de la gestante, medicaciones durante el embarazo, causas genéticas o metabólicas. Para realizar el tamizaje de catarata congénita vamos a necesitar un oftalmoscopio directo, que es este aparatito que ven acá. Es un examen bien sencillo, se realiza con el neonato en posición de punto dorsal en la mesa de evaluación, y el evaluador debe estar de pie, como evidencian acá, como observan acá, de pie, de tal modo que pueda evaluar ambos ojitos a la vez. Se verifica que el oftalmoscopio esté calibrado en 0. Aquí van a salir unos numeritos y en esta parte se pueden movilizar los numeritos, debe estar en 0. Y la lucecita del oftalmoscopio debe dar directa a ambos ojos del examinador, a ambos ojos del pacientito, perdón, y de esa manera vamos a buscar que el reflejo sea naranja, rojizo, bilateral y simétrico. Para poder evaluar que tenga estas características tenemos que ver ambos ojitos a la vez, ¿ok? Debe ser realizado por el personal profesional médico o cualquier personal también de enfermería que esté capacitado, y es requisito para el alta hospitalaria, ya que si el paciente presentara alguna alteración del mismo, necesita evaluación por el especialista inmediatamente, ¿okay? ¿Qué vamos a encontrar en lo normal? Que se detecte un reflejo naranja, rojizo, bilateral y simétrico, como les había dicho, y es anormal que no esté el reflejo, que esté asimétrico o que haya un reflejo de color blanco o puntos negros cuando estamos evidenciando el reflejo, ¿ok? Entonces, si el reflejo está ausente, pálido o blanco, leucocoria, indica alteración en la transparencia de los medios debido a opacidad corneal, a cataratas, a hemorragias, a tumoraciones, en el caso del retinoblastoma. Entonces, esto es lo normal que debemos ver, ¿verdad? Esto es anormal cuando no vemos cuando está ausente el reflejo rojo. Esto es un reflejo rojo anormal, está blanco. Y esto es también es un reflejo rojo anormal, ven un halo negro alrededor, no se debería ver así. ¿Ok? Entonces se va al recién nacido, se le va a hacer la evaluación del reflejo rojo. Si está normal, bueno, se le realiza su inspección, su historia familiar sobre problemas visuales condicionantes. Si no hay ningún problema, pues es un recién nacido que puede irse de alta sin ninguna otra intervención. Si hay algún problema visual o alguna enfermedad condicionante familiar, se puede realizar una interconsulta o una referencia a oftalmología, ¿ok? Si el reflejo rojo no está normal, o sea, está anormal, se debe inmediatamente hacer referencia o interconsulta a oftalmología, y es un recién nacido que debe ser referido. Ese recién nacido no puede irse de alta, ¿verdad? Tiene que ser evaluado previamente para determinar cuál puede ser la causa de la alteración de dicho reflejo, por qué motivo el reflejo no está siendo evidenciado o evaluado de forma normal, ¿ok?
Bueno, esto es lo que les traía, un recordatorio de la norma técnica de salud para que la tengamos presente siempre. Con respecto a los tamizajes que estamos realizando o que debemos estar realizando en nuestros centros de salud. Listo, doctora, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Ha sido de mucha ayuda para cada uno de nosotros, sobre todo de mucha información para todos los que estamos conectados. Doctora, vamos a dar unos minutos a nuestros participantes para que puedan realizar sus preguntas, sus dudas con respecto a la ponencia que se ha realizado. En lo que les damos chance a nuestros participantes que realicen sus preguntas, doctora, ¿alguna recomendación final que tenga usted para poder acotar con respecto a su ponencia? Sí, bueno, es importante que estos métodos de screening sean realizados en todos los centros de salud, en caso tal de que estemos hablando de centros de salud donde no exista la capacidad resolutiva para hacerlo, que los pacientitos sean referidos a donde deben ser realizados. Recordemos que ya para el tamizaje metabólico hay un esquema hasta hacia dónde se debe referir el paciente para realizar el tamizaje metabólico. Con respecto al tamizaje auditivo y el tamizaje oftalmológico, se requiere sin duda alguna que estén estos equipos disponibles en el centro y a veces no lo hay. Entonces, yo les invito a que pues formen parte de los comités encargados para que se pueda gestionar que cada centro de salud tenga por lo menos su osciloscopio, que es bien sencillo de utilizar, y su aparatito de emisiones autoacústicas, que también puede ser de fácil adquisición. Recordemos que el programa debe contar con, con el apoyo para los centros que no tengan estos aparatitos, porque son bien importantes. Es una manera muy sencilla para poder hacer screening en nuestros pacientes y evitar problemas discapacitantes, como por ejemplo la ceguera o la sordera, que pueden en realidad limitar el desarrollo de nuestros niños. Muy bien, doctora. Entonces vamos a dar inicio. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a dar inicio ahora a la lectura de las preguntas de nuestros participantes. Como primera pregunta tenemos aquí de una de nuestras participantes. Buenas tardes. Una consulta, doctora, acerca del tamizaje metabólico. ¿Qué pasa cuando el bebé recibe transiciones del precipitado? ¿Se le puede tamizar? ¿Y si el bebé recibe constantemente transfusiones? Bueno, la norma técnica nos indica que debe ser 7 días posterior a la última transfusión que haya recibido el paciente. ¿Okay? Se debe esperar, obviamente, el tiempo para poderlo cumplir. Cualquier tipo de transfusión de cualquier hemoderivado se debe esperar el tiempo para la transfusión. O que previo a esas transfusiones se haya hecho el tamizaje. Si no, se debería esperar. Muy bien, doctora. Continuamos con las preguntas. Nos comentan. ¿Cuál es la forma correcta para la toma del tamizaje? ¿Por qué no se puede tomar esta muestra hasta los 10 días? ¿Por qué no se puede tomar esta muestra hasta los 10 días de nacido? Ya, lo correcto es, ay, no sé si lo puedo poder compartirlo o no. A ver si se ve. Disculpe, doctora, no logré escucharla bien. Ya, sí se ve. Sí logramos ver las diapositivas. Ujú. Ah, ya, ok, perfecto. Ok, el tamizaje se realiza, según la norma técnica, nos ha dicho que a partir de las 48 horas de vida, ¿ok? Y posterior a esas 48 horas de vida, dependiendo de nuestro paciente, vamos a retamizarlo, ¿sí? ¿Ok? El tiempo ideal para hacer el tamizaje es ese tiempo, ¿sí? Ya posterior a eso, lamentablemente, pues, el paciente ha perdido la oportunidad de tamizarse y tiene que hacerse pruebas ya específicas para
si quiere determinarse o si quiere descartar alguna patología, ¿me entiendes? Pero hay un tiempo determinado para hacerlo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, buenas tardes, una consulta, doctora. ¿Aún se le calientan los pies a los bebés para poder hacer el tamizaje metabólico? Sí, bueno, dice que se calienta para aumentar el llenado de sangre ahí en esa zona, ¿ok? Es para que la punción sea un poco más efectiva, ¿ok? Se calienta un poco la zona, pero en realidad eh, no es una práctica que sea obligatoria realizarla. Eso depende mucho de las condiciones en las que esté el bebito, ¿ok? Muy bien, doctora, continuamos con las preguntas. Nos comentan, buenas tardes. ¿Cuál sería la evaluación para una displasia de cadera en el tamizaje neonatal? Ya, para una displasia congénita de cadera, lo que tenemos que hacer son las maniobras para descartar displasia de cadera que se realizan en el examen físico del recién nacido. Y si sospechamos porque haya alguna maniobra que haya salido positiva, tenemos que hacer la prueba de screening la displasia congénita de cadera, que puede ser la ecografía o la radiografía, dependiendo de la edad del paciente, y por supuesto de la mano con ortopedia. ¿Okay? Si es un paciente que se encuentra en una zona donde no cuenten para hacerle el screening como tal, sino que solamente se haga la evaluación clínica y se sospeche, es un paciente que debe ser referido como un diagnóstico posible para poderle hacer el screening, ¿ok? Que sería la ecografía o la radiografía, dependiendo de la edad del paciente. Muy bien, doctora, vamos a dar lectura a las últimas preguntas, ya que estamos con el tiempo justo. Nos comentan, ¿es cierto que debe tomar leche materna antes de la toma de la muestra? ¿Y qué pasa si el bebé toma fórmula infantil? De la muestra de tamizaje. Así es, de la El muestra de tamizaje tamizaje. metabólico. No tiene nada que ver con la lactancia. O sea, le podemos dar de lactar al bebé sin ningún problema y puede tomarse la muestra. Si es un bebé que está alimentado con fórmula, pues también puede lactar, no hay ningún inconveniente. O sea, lo que se necesita es que para el tamizaje metabólico, que los padres hagan el consentimiento y la toma de la muestra. Si es posible que el bebé esté tranquilito, si se puede hacer en el regazo de la mamá, ideal, no hay ningún inconveniente y no hay ninguna contraindicación para nada. Muy bien, doctora. Aquí tenemos el caso de una de las participantes, nos comenta, yo tuve un bebé que recibió 4 transfusiones y pasó los 28 días de vida. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Se pierde el tamizaje? Bueno, sí, el tamizaje lamentablemente ya se pierde. En ese caso, lo que se puede hacer es, sin duda alguna, el seguimiento del paciente y la evaluación a través de pruebas ya específicas para diagnosticar las patologías si hubiese alguna sintomatología o signo clínico que nos haga pensar de que el paciente pueda presentar alguna de estas patologías endocrinológicas, metabólicas, ¿ok? Pero ya se necesitarían hacer exámenes específicos. En el caso del hipotiroidismo se tendrían que hacer el dosaje de hormonas tiroideas, por ejemplo. ¿Okay? Muy bien, doctora. Como última pregunta nos comenta, buenas tardes, ¿es recomendable tomar el tamizaje del recién nacido en el dedo de la mano? No, no. El tamizaje metabólico se debe realizar en la zona del talón, ¿ok? No se debe tomar en otra zona porque pueden haber más complicaciones, como por ejemplo lesiones óseas, ¿ok? Porque son zonas que no tienen la suficiente
el suficiente soporte, ¿sí? Para colocarla, para hacer la punción con la lanceta, ¿ok? Por eso se hace en la zona lateral, que era la que se veía coloreada, por eso se hace allí, ¿ok? Porque en la otra zona, en la zona central, vamos a tener justamente en el huesito y en la zona posterior también está el huesito, entonces podemos lesionar hueso. Imagínense en el dedito, tampoco porque obviamente estamos ahí muy cercanos también a las falanges y podemos lesionar. La zona es la zona del talón. Por eso en algunos lugares, o en alguna época, se conocía como prueba del talón, porque justamente allí es donde se realiza, para mayor seguridad y buena cantidad, o sea, que sea una gota suficiente para una muestra satisfactoria. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, doctora Carla Colmenares, nuevamente. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y esperemos tenerla nuevamente en alguna otra oportunidad para alguna otra telecapacitación con respecto a el departamento de neonatología, ¿no? Y también asimismo agradecer a nuestros participantes y hacerles recordar que ingresen al link de asistencia para poder generar sus constancias de manera correcta. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias participantes por esta acogida que hemos tenido y esperemos estén pendientes de las próximas telecapacitaciones para que puedan seguir aprendiendo un poco más de lo que es salud, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias de verdad, encantada, un placer y bueno, siempre a la disposición de ustedes para lo que necesiten. Pueden a través de mi número si quieren, cualquier duda, estoy de verdad a disposición, sobre todo las personas que están lejos y que necesitaran alguna asesoría, no hay ningún problema. 983-738-422 por WhatsApp se identifican y con muchísimo gusto los atiendo, de verdad. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias doctora, muy amable. Buenas tardes con todos.